a un paso más, ¿verdad? Como siempre es día con día en los ejercicios cuaresmales, siempre nos va llevando paso a paso. Recordamos el lunes nos invitaba al permanecer, ¿verdad? Permanecer unidos. Ayer veíamos cómo ese permanecer a veces se ve afectado, como también nosotros vemos la misma experiencia en el cursillo, y hoy nos invita a dar un paso más, algo que era completamente novedoso para los judíos y que incluso sigue siendo novedoso para nosotros, ¿verdad? El que seamos amigos de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Le voy a pedir ahí a Rodolfo, que aquí lo estoy viendo, que nos ayude con la oración inicial que está ahí en su pantalla. Con todo gusto, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, amigo, hermano y Dios mío, quiero dejarte vivir en mi corazón para que puedas hacer de mí la mejor de las personas que yo pueda ser. Una vez dijiste que tus amigos son la luz del mundo. Me gusta eso de ser luz, de iluminar a todos los que me rodean con la luz de mi solidaridad, para hacer que los que están tristes vivan en una fiesta, para hacer que los que viven la oscuridad del rechazo disfruten la luz y calor de la compañía, para hacer que los que lo ven todo negro, lo vean todo de color esperanza. Quiero decirte sí, Jesús, quiero que vivas en mí, porque no me gusta la oscuridad donde me encierra mi egoísmo, la oscuridad donde me atrapan mis enfados, la oscuridad donde me hunden mis caprichos, la oscuridad de tantas cosas malas de este mundo. Quiero decirte sí, Jesús, para que me llenes de tus luces de colores, colores de alegría, de esperanza, de vida. Quiero que me ayudes a sentir el calor de tu luz, de amistad dentro de mí, porque así podré ser para los demás tu luz y calor de amistad. Me quitaron la presentación. Se me fue la presentación, la oración, Padre. Parece que se salió el padre. Se salió el padre. Sí. Sí, porque ya no se veía en la pantalla la oración cuando tú la estabas diciendo. Así es. Démosle un momentito a ver si se reincorpora. Espero que no haya tenido algún problema eléctrico. Es lo que me preocupa. ¿Todavía no se conecta, Germán? No, aún no. Pero igual si no se puede conectar por el computador, que se conecte por el celular, pero démosle unos minutos.
Ahí está entrando. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Lo perdimos, padre. Ya puede compartir, padre. Creo. No, hasta otra vez. Es que... No lo escuchamos. Active su micrófono, padre. Lo perdimos un momentito. Seguimos sin oírlo. Digo, ahí no me oyen. Ahora sí. Ya lo podemos oír. Ok, pero sabes que estoy conectado con el celular. No sé por qué se me está desconectando el internet. Te mandé la presentación por WhatsApp, Germán. Espérame un segundo. Por si, Compártela, Germán, por favor. Dame un momento. si la puedes compartir tú y yo los voy siguiendo. Ya voy, ya voy. Para que no se me vaya a desconectar otra vez. ¿Sí se pudo? Si no, a ver, Ahí empiezo va, acá. va. Ahí Ok. está, padre. Déjame quito esto. Bueno, muy bien. Si quieres darle hasta la tercera diapositiva. Ya hicimos la oración. No la escuché yo, pero ustedes sí. Bueno, vamos a pasar a este tercer momento en el que les comentaba cómo los ejercicios nos van llevando siempre paso a paso hasta llegar a una conclusión. Después en el primer día que nos hablaba de permanecer unidos, en el segundo nos decía cómo muchas veces ese permanecer no se queda para siempre, ¿verdad? Ese permanecer en algunas ocasiones tiene que déjenme Ya no salgo se de vio. esta. Ya no se vio. Ahí está. ¿Se te fue ahora a ti, Germán? Ya está, padre. Ahí está nuevamente. Sí. Amplifícalo, Vamos amplifícalo, Germán, por favor. Está. sí. Hay que darle a la pantallita. Ponle en presentación. Habilita edición y ponlo en presentación. Espérame un segundo. Ahí en ese mero. Ahí se ve. Sí, pero habilita edición para que lo pongas en modo presentación. Espérame, me cambio de pantalla un segundo. Un segundo, un segundo. Ahí está. Ahí está. Ok. Perfecto. Sí. Nomás una antes. Estaba en la introducción. Aquí, padre. Ahí mero. Sí. Bueno, les decía que vamos paso a paso. En la primera nos hablaba de permanecer y cómo el día de ayer veíamos cómo esa permanencia en muchas ocasiones pues también puede romperse. Una por causa de nosotros y otra porque quizás tengamos que ir quitándonos algunas cuestiones, como habla el término de podar. Hoy da un tercer paso a esta dinámica que nos va invitando y cómo no solamente nos tenemos que quedar con ese tipo de situaciones, sino cómo Jesús nos llama a ser amigos. Les decía, en el tiempo de Jesús era inconcebible esta situación. Sin embargo, ahorita casi
más de casi 2000 años de que toda la predicación de Jesús, hoy nuestra gente sigue sin entender lo que es la amistad con Jesús, ¿verdad? De hecho, a muchos de ustedes o a muchos nos tocó ese choque cuando vivimos el cursillo, cuando entramos a vivir cada uno de nosotros el cursillo, nos va manifestando, viendo toda esa situación. En el rollo de gracia habitual, recordarán, por ejemplo, yo les voy manifestando, pues Dios, más que llamarnos a una vocación específica, déjenme salgo de esta. Dios más que llamarnos a una vocación específica, pues Dios nos va llamando a que seamos sus amigos. Y esto a veces difícilmente lo vamos entendiendo en nuestra propia razón, sobre todo cuando vivimos alejados de la iglesia, cuando vivimos alejados de Dios, pues se nos hace difícil entender de que Jesús quiera ser nuestro amigo, ¿sí? Y eso es algo que también impacta en cada uno de nosotros cuando vivimos la experiencia del cursillo. Le damos al texto, Germán. En el siguiente vamos a ver el texto que nos dice el día de hoy. Te pido que si lo lees tú mismo, Germán, el texto de Juan, capítulo 15, del 12 al 17, por favor. Nadie tiene un amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los llamo amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que me ha dicho mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Así el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Sí, es hermosísimo este texto que acabamos de escuchar y les digo, trae toda una novedad, trae toda una nueva doctrina, si lo queremos decir así, ¿sí? Y Jesús empieza a poner parte de lo natural. Nos dice, nadie tiene un amor más grande que el que da su vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces, el que se entrega, el que se desgasta. Muchas veces nosotros quizás pensamos también al grado extremo como Jesús lo dio, pero realmente el amor y la entrega se van dando día con día y ahí se va manifestando la amistad que cada uno de nosotros vamos teniendo. Sin embargo, pues Jesús nos habla que de esa amistad, válgame la expresión, tiene un precio. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, ¿verdad? Y aquí es donde viene el problema y que ayer hablábamos también de esa libertad que Dios nos da. Es decir, el poner nuestra libertad en las manos de Dios, en las manos de Jesús, ¿verdad? El decir, ya no hago lo que yo quiero, como nos diría posteriormente San Pablo, ¿verdad? Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, ¿verdad? Y aquí viene una frase hermosísima, ¿verdad? Hermosísima que si la alcanzáramos a entender o si viéramos toda la dimensión que tiene, ¿sí? Entenderíamos lo que es el amor de Dios. Ya no los llamo siervos, ¿verdad? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En el contexto del Antiguo Testamento, el siervo ni siquiera podía ver a la cara a su Señor. El siervo no podía ni levantar su vista para cuando se presentaba ante su Señor. Si ustedes recordarán películas cuando los servidumbre o todos se presentan ante el rey, se presentan al Señor, siempre van así medio agachados, medio inclinados hacia abajo y no pueden ver la cara del Señor. Hay un salmo hermosísimo que dice, como están los ojos fijos en las manos, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de su Señor, así está mi alma en ti, Señor. Entonces, porque el siervo solamente podía ver las manos que el Señor siempre las tenía en sus rodillas. Y entonces,
aquí es donde viene esa novedad que Jesús nos va dando. Ya no somos siervos, ahora somos amigos, y al amigo se le ve cara a cara, al amigo se le ve a los ojos. Y Jesús nos va manifestando, dice, bueno, ¿por qué van a ser mis amigos? Dice, los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que me ha dicho mi Padre. Todo lo que me ha dicho mi Padre. Yo creo que si nosotros hemos tenido experiencia de una amistad sincera, de una amistad durable, de una amistad bien cimentada, pues nos vamos a descubrir que a esa amistad le hemos contado cosas que quizás ni siquiera le hemos dicho a alguien que sea de nuestra propia sangre. Eso es la amistad. Y entonces, eso es lo que llama Jesús. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer lo que mi Padre me ha dicho. Es decir, los secretos más profundos, tengo esa capacidad de compartirlos con ustedes. Y luego viene otra de las situaciones cuando a veces nos sentimos de repente nosotros, pues muy sácale puntas, ¿no? De que nosotros fuimos los que nos acercamos a Dios. Y aquí nos pone bien claro Jesús, no me eligieron a ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y un fruto permanezca. Diríamos en una frase más nuestra, ¿verdad? Aquí en lo que está diciendo Jesús, para cuando nosotros vamos, Él ya viene, ¿verdad? Nosotros de repente creemos que nosotros tomamos la decisión de acercarnos, de ir al cursillo, de ir a un retiro, de ir a un encuentro, cuando realmente es Jesús el que nos ha elegido a cada uno de nosotros. Para cuando ya le respondimos, quién sabe cuántas veces Jesús ya nos había estado hablando. Y entonces, en esa relación de amistad, viene esta última parte del texto que estamos viendo. Dice, así el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Cuando hay una relación de amistad, cuando hay una reciprocidad, ¿sí? Nosotros podemos pedirle algo al amigo y el amigo puede pedirnos algo a nosotros. Por eso nos dice, así el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. ¿Por qué? Porque hay esa amistad, hay esa reciprocidad. Y ante esa amistad que Jesús nos está dando, nos dice, esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Y hablando ya en otro contexto, hablando en otra situación, nos vamos dando cuenta que el amor de amistad es el amor más perfecto, ¿verdad? San Agustín habla de tres amores, ¿verdad? Habla de tres amores y a mí en algunas bodas me gusta comentárselos y dice, está el amor de la concupiscencia, que es el amor de los sentidos, el amor de la atracción, el amor, por ejemplo, que tiene una pareja de novios, el amor que tiene de atracción los recién casados. Sin embargo, ustedes que son casados han experimentado cómo muchas veces ese tipo de atracción, ese tipo de concupiscencia, como lo llaman en el Nuevo Testamento, pues va terminando. Ese amor de deseo, de pasión, va terminando y se va transformando en un amor más perfecto, que es el amor de la ofrenda. Y viene el amor de los hijos. Cuando los padres pues son capaces de dar todo, ofrecen su vida por los hijos. Y ese es el amor de ofrenda, es el amor de oblación. Sin embargo, San Agustín dice que hay un amor más perfecto, ¿sí? Que es el amor de la amistad. El amor de la amistad. Y viéndolo en una pareja de matrimonio, pues decimos, el amor de la concupiscencia termina. El apetito del deseo, de la atracción sexual, si lo queremos decir, va terminando o va desapareciendo con el paso de los años. El amor de ofrenda y el amor de oblación, pues va terminando en el sentido en el que los hijos los van dejando y cada uno de nosotros como hijos
vamos haciendo nuestra propia vida. Entonces se transforma. Sin embargo, el amor de amistad nunca termina. El amor de amistad se va haciendo cada vez más trascendente, ¿sí? Y hacia eso es a lo que nos invita en este texto, en ese amor, en un amor de amistad, en un amor que trasciende toda situación que se va viendo y que se va manifestando en la vida. Entonces, ahí tiene toda su razón de ser esto que Jesús les está transmitiendo a sus amigos. Pasamos a la siguiente, Germán. Y entonces nos preguntamos cada uno de nosotros, por ahí el primero, ponemos la primera, porque tiene animación, nos preguntamos, ¿qué es la amistad? ¿Verdad? Y la amistad nos dice, volviendo al mismo texto, Jesús nos decía, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en esto va a ir radicando la amistad que nosotros vayamos a tener con Jesús, pero que también tenemos que manifestar con cada uno de nuestros hermanos. Adelante, Germán. Sí. Y entonces, la amistad nos va diciendo, al igual que como se los decía, en la relación del matrimonio, en la relación de dos personas, la amistad va naciendo de la confianza, no solamente del amor de atracción, sino la confianza que se va teniendo ya uno con el otro, en el amor de pareja, en el amor de amistad de un amigo con una amiga o con otro amigo. Va habiendo la confianza y va creciendo la amistad en la medida en la que nosotros vamos teniendo todo este tipo de situaciones. Y ahí nos preguntamos también ante todo esto, ¿quieres descubrir cuáles son tus verdaderos amigos? ¿Quieres descubrirlo? Pues empieza a ver qué tanta confianza tienes con el otro. ¿Qué tanta confianza tienes con el otro? Y no nada más en lo trivial, sino en lo que cada uno de nosotros realmente vamos compartiendo con los demás, ¿sí? Vamos compartiendo con los demás. ¿Quieres descubrir cuáles son tus verdaderos amigos? Pregúntate qué tanto les confías y qué tanto te han confiado ellos a ti. Y ahí vamos a ir descubriendo esa relación de amistad, ¿sí? Y entonces de ahí vamos viendo, por ejemplo, que el amor, la amistad va radicando en el amor de Dios, que nos dice, el amor de Dios es un océano sin orillas y sin fondo. Es decir, no tiene fin, como diría el canto de los niños, tan alto que no lo puedo alcanzar, tan bajo que no lo puedo tocar, tan ancho que no lo puedo abrazar. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Y así quiere que nosotros tengamos también esa confianza nosotros con Él. A veces aquí en esto del amor, nosotros de repente pensamos que no hay un amor de Dios hacia nosotros. En alguna ocasión, en algún tema se los llegué a explicar por ahí. En filosofía se dice, lo que se recibe a modo del recipiente, ¿verdad? Lo que se recibe a modo del recipiente. ¿Cómo se entiende esto? A veces nosotros le decimos a Dios, derrama todo tu amor, que es derrama toda tu amistad. Y Dios cuando se derrama, se derrama. Dios no es como nosotros, que somos, válgame la expresión, de repente pichicatos. Así, unas poquitas, otro poquito de amor derramamos en las personas. Dios cuando se da entero. ¿Por qué? Porque Dios es un océano sin orillas y no tiene fondo. Él simplemente se da. ¿Cuál es el problema de este amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Como lo decía en la frase, lo que se recibe a modo del recipiente. Que el recipiente que tenemos nosotros es muy pequeño. Y yo le digo, a veces no llega ni a una corcholata. Qué bueno que tuviéramos un rotoplas,
de recipiente para recibir todo el amor de Dios. Pero desgraciadamente, pues nuestro recipiente está tan pequeño porque a todo le ponemos medida. Y en Dios no hay medidas. Cuando Dios se da. Y hacia eso es a lo que Jesús quiere que nosotros tengamos esa amistad con Él, y esa amistad que nos va a llevar a transformar a todos nuestros demás hermanos. Adelante, en esa relación con Jesús, nos va a decir ya cuando Jesús empieza una relación con nosotros, ya vamos viendo lo que también nos decía el texto. Jesús ya no nos va a ver como siervos. Jesús ya no nos va a ver como esclavos. A nosotros nos llamará amigos, ¿verdad? Y el amigo, se los decía ahorita en la explicación del texto, como el amigo es aquel al que se le confía, aquel al que todo se le ha ido dando. Y Jesús nos considera sus amigos al manifestarnos y habernos hecho participar de los secretos de su familia. Yo creo que cuando nosotros tenemos un amigo, le confiamos los secretos pues, más íntimos de nuestra familia, que queremos hablar, que queremos desahogarnos, que queremos platicar con ellos, y Jesús nos viene a platicar los secretos más íntimos de lo que es la familia de Él, lo que es la Trinidad, y nos manifiesta el amor del Padre, y nos manifiesta el amor del Espíritu Santo, y nos va manifestando todo eso a través de su vida. Y entonces, en ese sentido, Jesús nos invita a tener ese tipo de relación con Él, en el que nosotros seamos capaces de participar a los demás nuestras situaciones más íntimas. Y eso solamente se le dice al amigo. A eso es a lo que nos va llamando Jesús en este caminar de nuestra vida cristiana. Y pasamos adelante, empieza a mostrarnos pues algunos ejemplos de lo que es el amor, y primeramente, por ejemplo, nos pone el ejemplo de Abraham, ¿sí? Que todos y cada uno de nosotros sabemos es nuestro padre en la fe. Pero para hablar de Abraham, recordamos el tema anterior, ¿verdad? Que nos decía, el pecado del hombre tiene sus raíces en no creerle a Dios, ¿sí? Que era el segundo punto, el primer punto del día de ayer, que como muchas veces no le creemos a Dios, ¿verdad? Decimos que ahí estamos, pero realmente nuestra fe no está bien cimentada. Dudar sobre la vida que nos ofrece y desconfiar del proyecto que nos propone, que fue lo que sucedió con Adán y Eva. Dios ya tenía todo un proyecto para ellos y ya les había dicho todo lo que tenían que hacer y todo lo que tenían que ir viviendo en esta situación. Sin embargo, pues Adán y Eva no entendieron esa situación. Vemos entonces el pecado hunde sus raíces en una falta de fe, ¿verdad? En una falta de fe. Ahí es donde empieza a fraguarse toda la división, todo el separarse de Dios. En esa falta de fe, como lo veíamos ayer, está este dudar de Él, hace que busquemos otros caminos de realización y de vida. Que eso es lo que vamos experimentando muchos de nosotros en la vida. Ahora no me gusta el proyecto de Dios y yo empiezo a buscar mis propios caminos. Espero que ninguno de ustedes esté en esta situación, que de aquello no me pasa o me ha pasado en algunas situaciones, cuando hay alguna persona que tiene una situación contigo y viene para confiarte o para que tú le aconsejes, pero muchas veces ellos ya traen sus respuestas. Ellos ya traen sus respuestas y lo único que quieren es que tú les digas lo que ellos están esperando, lo que ellos están esperando. Y entonces empezamos a buscar esos otros caminos, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas veces pasa esta situación. No, el padre no me dijo lo que yo esperaba, él no sabe.
y vamos y buscamos otra respuesta, que es esto que les estoy explicando. Buscamos otros caminos de realización y de vida al margen de lo que Dios nos dice, al margen de lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque ya empezó esa falta de fe. Sin embargo, aún ante esas situaciones, aún ante esas faltas de fe que muchas veces van surgiendo en nuestra vida y que queremos buscar nuestros propios caminos, nuestra propia realización, y decimos, es mi vida, a Dios qué le interesa. Sin embargo, Dios tiene un amor tan grande por nosotros que nos dice esto: Dios siempre sale al encuentro del hombre y lo invita a que tenga fe en él y en su amor. Lo invita a que tenga fe en él y en su amor. Dios nunca se va a cansar, porque el amor no se cansa de estar buscando. El amor no se cansa de estar llamando. Y Dios, si nos creó con su infinito amor, nunca se va a cansar de estarnos buscando a cada uno de nosotros para que volvamos a tener esa fe en él. Porque el pecado es esa falta de amor, es ese desamor que del que nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, Dios siempre va a salir al encuentro de nosotros. En ese sentido, pues ya nos va a invitar a tener un ejemplo de fe, ¿verdad? Una fe que confía, una fe que cree, una fe que espera, una fe que se abalanza, si pudiéramos decir, hacia seguir adelante, a seguir adelante. Puedes poner ahí la imagen de Abraham, eso es la imagen que está ahí, ese que es nuestro padre en la fe, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el ejemplo de Abraham como nuestro padre en la fe para ir fraguando ese amor que cada uno de nosotros debemos de ir teniendo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios llama a Abraham por su nombre. Y eso es el primer signo, yo creo que de toda amistad, ¿verdad? Alguien que quiere realizar una amistad contigo te llama por tu nombre. Es la siguiente, ahí, te llama por tu nombre, ¿verdad? No, el anterior, Germán, Dios llama a Abraham por su nombre. Y al menos, no sé, algunos que si ustedes les ha tocado comulgar y yo ya los conozco de más años, a mí me gusta mucho decir el nombre de ustedes cuando les comparto la comunión, ¿verdad? Cuando les comparto la comunión y decir, fulanito de tal, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso denota un amor hacia la otra persona, una amistad. Cuando no, pues simplemente no te interesa y no te preocupas en cómo hablarle. Y si nosotros recordamos ahí, cuando Dios llama a Abraham, le llama por su nombre. Abraham, Abraham, en el capítulo 12 del libro del Génesis, que es el llamado de Abraham, Dios lo llama por su nombre, porque Dios nos invita a una amistad. Por eso a Dios así llamó a Abraham por su nombre. Seguimos en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y entonces vamos a ir viendo qué es lo que Dios le va pidiendo a Abraham, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios le pide a Abraham? Que tenga fe en él y en su amor. Que es lo mismo que nos va a pedir a nosotros, a cada uno de nosotros, que tengamos fe en él, que tengamos fe en su amor. Sí, bueno, va a ser más adelante, que Dios nos entregó a su Hijo y entregó su propia vida por amor, nos invita a cada uno de nosotros. Y por eso dice, la fe va a ser la respuesta a una palabra que nos interpela personalmente, ¿verdad? Entonces nos va a estar interpelando Dios a cada uno de nosotros y en eso nos va a manifestar. Dice, Abraham no ve a Dios, ¿sí? Abraham no ve a Dios, pero escucha su palabra, ¿verdad? Escucha su palabra. Y eso es algo, es a lo que nos va llamando la fe. La fe no es poder ver, la fe es creer.
aún en aquello que nosotros no podemos ver. Y Abraham, confiando en la palabra de Dios, ¿sí? Confiando en la palabra de Dios, se lanza, ¿verdad? Entonces, Yahvé invita a Abraham a ir a una tierra nueva y le promete hacerlo padre de un gran pueblo. Y Abraham acepta, ¿sí? Como quizás a nosotros también recordamos en el rollo de vida cristiana o vida de gracia, al final, cuando hacemos nuestro compromiso de vida, también Dios nos llama a ir a una tierra nueva, a dejar lo anterior para ir y conquistar un gran pueblo. Y nosotros se supone que también aceptamos cuando ya se nos entrega la cruz al final en la clausura, ¿verdad? Recordamos y decimos, Cristo cuenta contigo, y se nos da la cruz y nosotros la tomamos. Ahorita no la podemos besar, pero ordinariamente la besamos, y yo con su gracia, porque Dios nos invita, al igual que Abraham, a hacer un acto de fe, a hacer un acto de amor por nuestros hermanos, y eso va manifestando la amistad que vamos teniendo. Lo que se pide a Abraham es que se fíe de esta palabra, como también a nosotros nos fiemos de la palabra que Dios nos va dando a cada uno de nosotros. Y como esa palabra, ¿sí? Abraham la lleva hasta las últimas consecuencias. Y esta historia, cada uno de nosotros la conocemos, como dice ahí al último. La gran prueba de la fe de Abraham es el sacrificio de su hijo Isaac, que nos permite ver hasta qué punto este amor originario es digno de crédito, capaz de garantizar la vida incluso después de la muerte. Abraham confía tanto en Dios que es capaz de sacrificar a su hijo. Él confiaba en Dios. Algo tenía que hacer Dios, algo tenía preparado para él Dios, ¿sí? Y así es como nosotros tenemos que vivir nuestra vida de fe. ¿Cuántas veces pues está muy negro el panorama? Yo me imagino, hay una película hermosísima que incluso cuando ya se arranca Abraham e Isaac, y las palabras de Isaac, oye padre, pues llevamos la leña, llevamos el cabrito, no, llevamos la leña y vamos nosotros, pero no tenían un cabrito, o lo que iban a sacrificar. ¿Qué es lo que se iba a sacrificar? No se me imagino qué habrá pasado por la mente de Abraham para decirle a su hijo, oye, pues a ti es el que te vamos a sacrificar. Sin embargo, Abraham muestra su fe hasta ese punto de querer entregar, o de tener esa confianza de entregar a su hijo ante Dios, ante la palabra que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, descubrir la fe de Abraham. Y pasamos al segundo momento, que también viene siendo una parte adversa, ¿sí?, de la fe de Abraham. Aquel que confía, aquel que cree, aquel que espera, aquel que es capaz de sacrificar a su hijo. Pasamos a un segundo momento con el pueblo de Israel, un pueblo como nosotros que cree y duda del Dios que le revela su amor fiel, ¿verdad? Y ya pasamos en la experiencia de Moisés, ¿verdad? Cuando ya el pueblo, pues ahí lo tienen, y empieza a hacer otro tipo de situaciones y de cosas, ¿verdad? Como muchas veces nosotros creemos, pero dudamos a veces de Dios, o dudamos de ese amor fiel de Dios. Y el Éxodo nos narra cómo este pueblo de Dios, en lugar de tener fe en Dios, el pueblo adora al ídolo. Empieza a adorar un ídolo. Empieza a ver la lejanía. Moisés se fue a la montaña, ¿sí? Y empiezan a sentir lejano, como muchas veces nosotros sentimos lejano a Dios y sentimos que no estamos cerca de Él. Y entonces en ese sentido creemos que Dios fue el que se alejó, y no.
somos nosotros mismos. Y aquí me gustaba que dice esto: el ídolo es un pretexto para ponernos a nosotros mismos en el centro de la realidad y abandonar a Dios, ¿verdad? El hombre siempre va a tender a querer ser el centro, a ponerse en medio. Y entonces eso es lo que significa este ídolo. Sin embargo, nuevamente, ¿sí? Como lo veíamos, a pesar de la incredulidad del pueblo, a pesar del corazón que tiene, que siempre lo deja, que siempre duda, Dios saldrá una y otra vez a encontrarse con su pueblo y a invitarlo a que viva un camino de fe para que experimente su amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios no saldrá a nuestro encuentro? Las que sean necesarias para poder restablecer esa amistad o ese amor que se basa en la amistad. Y entonces, pero esa amistad y ese amor, pues tiene que seguir el camino de la fe. Entonces, en ese sentido pasamos a la siguiente. Nos vamos a decir, creer significa confiarse en el amor misericordioso de Dios, que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. Entonces, es confiarse o fiarse en ese Dios misericordioso, que siempre está ahí con nosotros, a pesar de las situaciones adversas. Y esta misma historia la vamos a ir viendo a lo largo de todo el paso por el desierto con Moisés. El pueblo se rebelaba, pues ¿qué nos van a hacer los egipcios si estamos a la orilla del Mar Rojo? Y luego cuando no tienen que comer, el pueblo ordinariamente sigue viviendo esta realidad, como nosotros quizás también vivimos esa realidad día con día. Entonces nos dice, la fe consistirá en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios, ¿verdad? Fíjese aquí, más remarca algo muy claro. Consistirá en la disponibilidad de dejarse transformar una y otra vez, ¿sí? Ayer lo decía, nadie puede decir, ya me convertí, desde que viví mi cursillo ya soy otro, sí, pero aún seguimos estando en ese camino de conversión y la fe nos ayudará a estar dispuestos siempre a transformarnos una y otra vez, las veces que sea necesaria, no como a veces las personas adultas, no, padre, pues yo ya qué pecado tengo, ya estoy viejo. Pues acabamos de leer ayer el texto larguísimo, ¿verdad? De la casta Susana, y cómo dice, viejos en años, y nosotros decimos viejos en mañas, ¿verdad? El texto dice, viejos en años y viejos en crímenes. El que sea uno viejo no quiere decir, pues que ya está libre de pecado, porque a veces reducimos el pecado, pues, a lo que es a no matar, a no robar y a no serle infiel a su mujer. Pues no, el pecado no se queda ahí, nada más. Entonces, por eso necesitamos dejarnos transformar una y otra vez a esa llamada de la amistad de Dios, a esa llamada del amor que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y entonces, esa realidad que vemos en el ejemplo de Abraham, que se mostró firme, siempre aún hasta en la entrega de su hijo, y ese ejemplo que tenemos en el pueblo de Israel, que es el ejemplo también de cada uno de nosotros, nos lleva a este tercer punto, ¿verdad? A poner nuestra mirada en Jesucristo, que Él es garantía de nuestra fe en el Padre. Jesucristo, que es la garantía de fe en el Padre. Y vamos a descubrir cómo Jesús nos va mostrando desde el misterio de la encarnación, desde su predicación del reino, desde posteriormente en la entrega de su vida en la cruz y en la garantía y en la resurrección, la garantía de que Dios es fiel y que su amor por cada uno de nosotros
es de fiar, ¿sí? ¿Quién de nosotros pudiera decir, tuvimos una vida como la de Jesús? ¿Sí? Ni siquiera tenía dónde nacer, ni siquiera tenía dónde vivir, y toda su vida así la fue llevando, y su entrega en la cruz, siempre confiando, y hasta la misma resurrección. Entonces, la vida de Jesús es una garantía del amor que Dios tiene por nosotros, que nunca nos abandonará, que nunca nos abandonará. Pudiéramos decir, pero murió. Pues sí, recordemos el evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Si el grano de trigo no muere, no produce fruto, pero si muere, producirá mucho fruto. ¿A qué cosas necesitamos morir nosotros para dar el fruto que Dios espera? Y a veces no queremos o creemos que Dios nos está olvidando porque nos está sucediendo algo adverso en nuestra vida. La garantía de nuestra fe en el Padre está en Jesucristo, que Jesús siempre confió y Dios no lo dejó en la cruz, sino que lo resucitó. Y entonces el anuncio y la realización del reino de Dios en Jesús también nos invita a tener esa fe en Dios, ¿verdad? Jesús que les iba dando todo ese tipo de situaciones. Y ese amor que Dios tiene, nos dice esta cita también muy conocida, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida. Tanto nos amó Dios que fue capaz de entregar a su Hijo. ¿Por qué? Por un bien superior, para que cada uno de nosotros tuviéramos esa vida. Pasamos a la siguiente. En Jesús, garantía de nuestra fe en el Padre. Y entonces, ahorita se los decía, la mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte en cruz por los hombres, ¿verdad? El amor de Cristo se manifiesta en haber entregado su vida por nosotros. Dicen los teólogos que hubiera bastado una gota de sangre de Jesús para que se cumpliera la redención. Sin embargo, Jesús quiso manifestarnos su amor y su amistad hasta una muerte, y una muerte de cruz. Nos dirá el himno a los filipenses, ¿verdad? En Filipenses 4, ¿verdad? Jesús no solamente dio una gota de sangre, sino Jesús, como nos dicen los evangelios, se vació completamente en el amor que tiene por nosotros. Y ahí encontramos la mayor prueba de fe del amor de Cristo por nosotros. La cruz manifiesta un amor que no rehúye la muerte para manifestarnos que está dispuesto a darlo todo, ¿verdad? Jesús no rehúye. Incluso recordamos el pasaje, a mí se me hace muy hermoso, después de que San Pedro, pues ahí, tú eres el Hijo de Dios, que no sé qué, dichoso, y Jesús le alaba, dichoso tu Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre, el Espíritu. Y después, inmediatamente de eso, pues Jesús les vuelve a decir, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir, ¿sí? Tengo que ir a Jerusalén. Y pues se le olvida, ¿verdad? Se le olvida, perdón, es que me entró un mensaje que me sacó. Jesús no rehúye a todo esto, ¿verdad? Sino que está dispuesto a darlo todo. Él sabía, ¿verdad? Y entonces Pedro, cuando le dice a Pedro que va a ir a Jerusalén a morir, pues Pedro inmediatamente dice, Señor, eso no te puede pasar a ti. Eso no te puede pasar a ti. Y luego las palabras fuertes, apártate de mí, Satanás, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Entonces, Jesús no rehúye a la muerte, sino se entrega a la muerte para manifestarnos que está dispuesto a darlo todo. Y entonces, en ese sentido, la cruz disipa cualquier duda y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Cuando nosotros creamos
que Dios nos está probando más allá, cuando creamos que ya estamos con el agua hasta el cuello, yo siempre les digo, y digamos, ¿por qué Dios se ensaña tanto conmigo? Volteamos y veamos al crucificado. Volvamos y veamos al crucificado y vamos a descubrir lo que hizo Jesús por nosotros. Y hasta allá está su amor por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús nos enseña a confiar en su Padre al abandonarse en sus manos y entregarse en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos invita a cada uno de nosotros ante estas situaciones a abandonarnos en las manos de Dios. Sobre todo en ese tipo de cosas o en ese tipo de momentos que nosotros vamos viviendo. Al resucitar Jesús de entre los muertos, el Padre nos revela que su amor es más fuerte que la misma muerte. Y hacia eso estamos llamados cada uno de nosotros. El amor y la amistad con Jesús tiene que llevarnos más allá de la misma muerte, porque para eso estamos, para eso creemos en Dios nuestro Señor. Entonces, concluimos, la fe nos hace creerle a Dios y abrirnos a su amor, siendo transformados por ese amor. Entonces, eso es hacia lo que tenemos que ir en esta cuaresma o en nuestra propia vida. Que la fe nos lleve a creerle a Dios lo que estamos viviendo y sobre todo abrirnos a su amor para poder ser transformados por ese mismo amor. Si nosotros no nos abrimos, pues por más que digamos creerle, pues falta ese elemento. Por eso me encontré esta imagen y me gustó. La cruz es igual al amor. La entrega es igual al amor. El creyente acoge en su vida a Dios mismo. Y como San Pablo lo dice, no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Hacia eso estamos llamados cada uno de nosotros. Y cuando llegamos a esa transformación, como lo hizo San Pablo, pues vamos a ir entendiendo y tratando de vivir esta situación que nos está diciendo del amor y la amistad que debemos de tener para con los demás. Y así responder a su amor con amor. Responder al amor de Dios con amor. Y eso solamente lo hace el amigo. Solamente lo hace el amigo. Entonces, pudiéramos decir, la fe nos abre a una vida de unión amorosa con Dios. Y luego viene el problema. Y de unión fraterna con todos los hombres, ¿verdad? Porque no se puede quedar ese amor solamente con Dios. Cuando alguien ama, no se queda con él, sino quiere compartirlo, quiere llevarlo a los demás. Por eso Jesús nos dice, esto es que se amen los unos a los otros, que es lo que veíamos al final de la lectura que nosotros escuchamos el día de hoy. Entonces, nos va invitando en esa transformación que se inicia con la fe para irle creyendo a Dios y abrirnos a su amor, pero nos lleva a esa unión amorosa con Dios, pero que también nos tiene que llevar a una unión fraterna con todos los hombres. Por eso nosotros, al poner la cruz como el signo del amor, quizás hayan escuchado ya la reflexión, por eso la cruz, Jesús muere en una cruz, el tramo vertical para mencionarnos el amor de nosotros para con Dios o el amor de Dios para con nosotros, pero también el travesaño que es el amor de nosotros para con los hermanos, ¿verdad? Si tenemos ese amor para con Dios, ese amor nos tiene que llevar con los hermanos para buscar la amistad junto con ellos. Entonces, en ese sentido nos va invitando a ese caminar que debemos de tener día con día.
Entonces nosotros diríamos la cuaresma, en la siguiente, la cuaresma nos invita, o en la cuaresma nos estamos preparando para renovar nuestra adhesión a Dios en esta Pascua. Una adhesión basada en el amor, una adhesión basada en la amistad. Queremos poner nuestra mirada en Jesús y renovar nuestra fe. Esa fe que duda, esa fe que se tambalea. Queremos renovar. Podría hacernos provechoso en este caminar hacer memoria agradecida de nuestro caminar de la fe. Cómo la hemos ido llevando, cómo hemos ido caminando en nuestra fe, cómo hemos ido transformando nuestra vida, y entonces eso nos va llevando a descubrir el amor y la amistad con Dios. Y así, pues pensemos un poco estas preguntas que se las voy a dejar ahí para no entretenernos, y que nosotros las pensemos. ¿Cómo recibí la fe de mi familia? ¿Verdad? Yo creo que todos fuimos bautizados de pequeños, y pensar cómo recibí esa fe, quiénes me fueron acompañando en el conocer a Jesús durante mi niñez y mi adolescencia, cómo fui caminando en la vida de la fe a través de mi adolescencia y mi juventud o mi adolescencia. ¿Cómo lo he descubierto a mi lado en los momentos importantes o significativos de mi vida? ¿Lo he descubierto o se ha quedado al margen, ¿verdad?, de mi vida? Entonces, ahí el ir pensando estas para ver el caminar de nuestra fe. Y esto es en una vida normal, pero en la cuarta pregunta, a la luz de mi cursillo, ¿en qué cambió mi fe? ¿En qué cambió mi fe? Y pudiéramos decir, ¿en qué cambió mi amistad con Jesús? ¿En qué cambió mi amor con Jesús? A la luz del cursillo, ¿sigo siendo el mismo de la fe que recibí de mi familia, de la fe que recibí durante la niñez, de la fe que recibí en los momentos más significativos, en mi boda, en lo que haya sido? A la luz de mi cursillo, ¿en qué cambió mi fe? ¿Y qué hago para que mi fe vaya madurando en mi cuarto día? Yo se los he dicho, la fe no puede ser un ciclo nada más que ahí se va ahogando, tiene que ir creciendo. Si yo tengo la misma fe de cuando me bautizaron, o en el caso de nosotros, de cuando viví mi cursillo, pues malo el cuento, ¿verdad? Malo el cuento. Tiene que ir madurando mi fe en mi cuarto día. ¿Y cómo comparto mi fe con otros creyentes en mi familia, en mi comunidad parroquial, en el movimiento? ¿Cómo voy compartiendo yo la fe que digo tener? ¿Verdad? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Vamos a terminar con la oración. Le pido a Germán ahí que para podernos salir de la pantalla, y si hay algún comentario, y ahora sí para poderlos ver. Okay. Germán, haznos la oración, por favor. Disculpa. Sí. O la hago yo, o sea, si quieres aquí la hago yo, aquí la tengo. Vale. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres dejar de compartir pantalla, y para poderlos ver. Estoy yo en mi celular.